Eh, ahora les vengo a hablar sobre un tema que titula Consecuencias del debate de Valladolid de 1551. Eh, en esto, habla de las consecuencias del debate de Valladolid de 1551. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la Junta de Valladolid que tuvieron en el año 1550 hasta 1551, ¿no? En esta junta se denomina habitualmente del célebre debate que tuvo lugar, ¿no?, en 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, dentro de la llamada polémica de los naturales, de los indígenas americanos o indios, que éramos, ¿no?, antes, y que le enfrentó de dos formas antagónicas, concebía de la conquista de América. Bueno, ¿no? Eso era antes. Bueno, todos sabemos sobre la historia que hubo de la llegada de Cristóbal Colón y la conquista, ¿no?, tuvo de España todo eso. Y bueno, continuando sobre la junta que tuvieron, ahí, digamos, se hablaban de los defensores y de los enemigos de los indios. La primera, ¿no? La primera, que se representa por Bartolomé de las Casas, considerado como hoy pionero de la lucha de los derechos humanos, ¿no? En eso, y la segunda, que sería además de concebida como inferiores por condición en la que se encuentra. Bueno, que dice que no tuvo una resolución final, aunque fue el inicio de un cambio que se tradujo en más derechos para los indígenas. Más o menos aquí nos quiere representar que hubo un héroe que sí se opuso en esta junta, que sería el principal Bartolomé de las Casas, ¿no?, considerado como un pionero de los derechos humanos que tuvimos. En esa junta él creo que no quiso seguir más o menos conquistando, sino que ya quiso tener que tengan los indígenas o indios americanos un derecho humano, ¿no?, para poder convivir bien, pero habían algunos que se oponían a esa ley. Y en esa junta se arregló todo, y ahí es donde se vino la polémica del conflicto, ¿no? Ahora, ¿cómo decirlo? Había también en los precedentes. En la Junta de Valladolid también fue la parte de extensa y polémica sobre los títulos del domicilio de la Corona de la Castilla sobre América. En esto se remonta que a finales del siglo XV, con las bulas alejandrinas y los tratados de las Tordesillas, acordado con el reino Portugal. Ambos documentos fueron recibidos en otras cortes de Europa, ¿no?, para que esa ley no se promoviera, pero se dice que el rey Francisco I de Francia pidió retóricamente que les mostraran la cláusula o un testamento de Adán, en que tales documentos se basaban en que diera derecho a repartir el mundo entre castellanos y portugueses, ¿no? Hablando de un procedente de esto, que nos quiere decir que la polémica quisieron llegar a algunos papeles, pero el rey se opuso a eso y quiso apartar todo eso. Y también había en el planteamiento del debate se considera que en la Junta de Valladolid y la discusión partió de las bases teológicas, considerar la superstición en el contexto de las que cualquier otro saber, ¿no? Y eso pudiera hablar yo en base del debate de Valladolid. No hubo más polémica, ¿no?, y también muchos conflictos, pero sí fue un conflicto grande porque era donde querían seguir promoviendo esa ley de que querían seguir gobernando a los indígenas, pero hubo alguien que se opuso a eso, y por eso vino la polémica del debate de la Junta de Valladolid de 1551. Y este sería todo sobre
debate de la batalla de Valladolid de 1551. Muchas gracias.